Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El Coliseo orbital de Zarcadia flotaba sobre el gigante gaseoso como una corona envenenada. Sus paredes metálicas temblaban con cada rugido de la multitud. Más de 1 millón de voces alienígenas, cada una de una especie distinta, gritaban al unísono un solo nombre: Kaelara. Desde hacía más de 300 años, Kaelara era la campeona indiscutida de la Gran Arena. Su historia se transmitía en susurros entre soldados, esclavos y emperadores. Dicen que había nacido en un campo de batalla, envuelta en fuego, y que a los 10 años ya había decapitado a un señor de la guerra. Su cuerpo parecía esculpido de obsidiana viva, alto y poderoso, con marcas rituales que brillaban bajo la luz de los reflectores. Nunca hablaba antes del combate. Solo miraba. Y luego destruía. Esa tarde, la arena olía a sangre reciente, todavía tibia. El público esperaba otro espectáculo rápido. Kaelara no necesitaba más de 3 movimientos para acabar con sus oponentes. Algunos ni siquiera llegaban a tocar el suelo antes de ser atravesados por su lanza curvada. Pero ese día, la compuerta del portón norte se abrió para dar paso a un ser que nadie esperaba: un humano. Gabriel caminó sin prisa, sin armadura, sin escolta. Solo vestía una prenda simple de entrenamiento y una lanza de madera en la espalda. Parecía desubicado, incluso frágil, como una broma que se había salido de control. El público murmuró, primero confundido, luego molesto. Algunos silbaron. Otros rieron. Pero cuando Gabriel levantó la mirada y la fijó en Kaelara, el silencio cayó como una guillotina. Kaelara aún no se había movido. Desde el centro de la arena, lo miraba como había mirado a cientos de oponentes antes, pero algo en sus ojos cambió. No fue odio. No fue burla. Fue una chispa. Como si una pieza que no encajaba en su mundo acabara de aparecer para romper las reglas que ella misma había creado. El juez, un droquiano de piel traslúcida, anunció el combate con voz distorsionada. Pero nadie lo escuchó. Todos estaban atrapados en ese extraño vínculo silencioso entre dos figuras opuestas. Gabriel dio un paso más y se detuvo a 10 metros de ella. No dijo nada. Solo sonrió. No con arrogancia. Con certeza. Kaelara inclinó la cabeza apenas. Lo suficiente para que los más atentos lo notaran. No era un gesto de burla. Era reconocimiento. Algo que nunca había hecho antes de una lucha. Y por primera vez en siglos, la arena dejó de ser solo un campo de muerte. Ese día se convirtió en el principio de algo que haría temblar a imperios enteros. Las celdas del Coliseo estaban ubicadas en los niveles inferiores de la estación, ocultas bajo toneladas de metal, concreto reforzado y campos de contención gravitacional. Aquello no era una prisión, era una antesala a la muerte. Cada prisionero sabía que el día siguiente podía ser el último. Gabriel caminaba por ese laberinto de oscuridad con la misma calma con la que había entrado a la arena. Algunos lo observaban desde sus compartimentos, criaturas deformes por los combates, bestias mutantes, guerreros derrotados física y espiritualmente. Todos ellos lo analizaban como a un insecto que no duraría ni un suspiro más. Pero Gabriel no evitaba sus miradas. Caminaba derecho, sin desviar la vista. Lo que buscaba no estaba en los demás. Estaba al fondo, en la celda circular número 0. Kaelara lo había estado observando desde que entró. Oculta en las sombras, de pie, inmóvil como una estatua viviente, analizando cada paso del humano que se atrevía a desafiarla. Esperaba odio o miedo. Encontró serenidad. Gabriel se detuvo frente a su celda. Entre ellos, solo había un campo de energía pulsante, apenas visible. Nadie hablaba. Nadie se movía. El silencio se estiraba como una cuerda al borde de romperse. Kaelara fue la primera en hablar, con una voz grave y firme, más parecida al eco de un trueno contenido que a una mujer. No eres como los demás. Gabriel no se sorprendió. Ni siquiera parpadeó. Solo respondió con un tono suave, casi íntimo. Tú tampoco. Las palabras parecieron flotar entre ellos, cargadas de un significado más profundo que cualquier amenaza o declaración de guerra. Fue un momento breve,
pero bastó para abrir una grieta en algo que Kaelara había mantenido sellado durante siglos. Horas más tarde, en un pasillo lateral donde la vigilancia era mínima y la penumbra lo devoraba todo, volvieron a encontrarse. Esta vez sin barreras. Nadie supo cómo lo permitió el sistema de seguridad, o si acaso fue intencional. Pero allí estaban. Gabriel se apoyaba contra la pared, con la mirada clavada en el techo. Cuando Kaelara apareció, no se inmutó. ¿Vienes a matarme antes del combate?, preguntó, con media sonrisa. Kaelara se acercó hasta tenerlo a escasos centímetros. Sus ojos relucían bajo la tenue luz, como dos lunas heladas. Podría. Pero eso sería cobarde. Gabriel bajó la mirada hasta encontrar la suya. No había temor. No había desafío. Había algo mucho más peligroso: conexión. Entonces, ¿por qué estás aquí? Kaelara no respondió de inmediato. Sus dedos rozaron la empuñadura de la pequeña daga ceremonial que llevaba en el cinturón. Una reliquia de su especie. Una daga que nunca había entregado a nadie. Para darte esto, dijo, colocándosela en la mano. Gabriel la observó. No por su valor, sino por lo que representaba. No era un regalo. No era un arma. Era una promesa. ¿Es un gesto de respeto? Kaelara negó con la cabeza, muy despacio. Es una advertencia. Si vienes por mí, ven preparado para terminar lo que empieces. Gabriel sostuvo la daga un segundo más, y luego la guardó con cuidado, como si acabara de recibir una parte de ella misma. Entonces que empiece. Kaelara se quedó un instante más frente a él. Algo en su pecho latía con fuerza, algo que no tenía nombre. No lo besó. No lo tocó. Pero cuando se marchó, cada paso suyo resonaba como si la propia arena ya estuviera temblando. El entrenamiento en el Coliseo Orbital no era un ritual, ni una ceremonia. Era supervivencia pura. Una danza entre el dolor y el instinto. Quienes no se adaptaban, morían antes de llegar a su primera pelea. Los instructores no enseñaban. Golpeaban. Los cuerpos se volvían hueso, músculo o desecho. No había espacio para los débiles. Y mucho menos para los lentos. Gabriel estaba rodeado por guerreros de especies diseñadas para matar. Algunos medían más de 2,5 metros. Otros tenían piel de piedra o extremidades como cuchillas vivas. Él, en comparación, parecía un error del sistema. Una anomalía que nadie podía explicar. Pero día tras día, allí estaba. Nunca el primero en atacar, nunca el más violento. Sin embargo, cada vez que caía, se levantaba. Sangraba por la boca, por las cejas, por los nudillos. Pero no retrocedía. Los instructores comenzaron a observarlo con una mezcla de irritación y respeto. No entendían cómo seguía vivo. Sus huesos crujían con cada impacto, pero su voluntad los obligaba a soldarse en el mismo instante. Nunca respondía con rabia. Respondía con precisión. Y con algo más perturbador, una mirada vacía de miedo. Kaelara lo observaba desde las plataformas elevadas, donde entrenaban los campeones. No había razón para fijarse en un humano sin modificaciones. Pero cada movimiento suyo parecía responder a un patrón oculto, algo que desafiaba las estadísticas. No peleaba como los otros. Peleaba como si ya hubiera vivido 1000 muertes y regresado de todas. Una noche, cuando las luces del Coliseo se apagaban gradualmente y los sonidos se volvían susurros, Kaelara descendió. Lo encontró solo, en uno de los patios secundarios, practicando con una lanza de entrenamiento. Sus movimientos eran lentos, pero cargados de intención. Respiraba como si estuviera en trance. Cada giro era una plegaria a lo inevitable. Gabriel no se sorprendió al sentirla detrás de él. «No vine a darte instrucciones», dijo Kaelara, con voz más baja que en los encuentros anteriores. «Lo sé». Ella caminó a su alrededor, sin dejar de mirarlo. Cada paso marcaba el ritmo de un duelo invisible. Se detuvo frente a él, sin tocarlo. «Vi cómo resististe a los Barnock. Te golpearon hasta casi partirte la columna. ¿Por qué no gritaste?» Gabriel bajó la mirada por un segundo. «Porque no soy su espectáculo». Kaelara alzó una ceja, apenas.
Era la primera vez que escuchaba algo así en siglos. ¿Y qué eres entonces? Gabriel levantó la vista, clavándola en la suya. Soy tu reflejo. Tu final o tu principio. Lo que tú decidas. Por un instante, Kaelara sintió el impulso de retroceder. No por temor físico, sino por algo más profundo. Las palabras de Gabriel tocaban fibras que ella había encadenado durante generaciones. Sin decir más, sacó de su cinturón una daga zarcadiana distinta a la anterior. Era negra, con runas grabadas que brillaban bajo la luz del cielo artificial. Esto no es para luchar. Es para sellar una promesa. Gabriel extendió la mano, pero no la tomó de inmediato. ¿Qué clase de promesa? Kaelara se acercó aún más. El filo quedó suspendido entre ambos. Si decides enfrentarme en la arena, no lo hagas por fama. Hazlo con todo lo que eres. Sin miedo. Sin tregua. No quiero respeto. Quiero verdad. Gabriel la sostuvo entre sus dedos. Esta vez, no como quien recibe un arma, sino como quien acepta un destino. Lo haré. Pero tú también deberás mostrarme tu verdad. Ella inclinó la cabeza lentamente. Era la primera vez en siglos que hacía algo parecido a un asentimiento. Entonces prepárate, humano. El fuego que desatas no podrá ser contenido. Esa noche, mientras ella se alejaba, Gabriel cerró los ojos. Su respiración aún estaba agitada. Pero no por el esfuerzo, sino porque por primera vez en años, sentía que algo más ardía en su pecho. El amanecer artificial del Coliseo comenzó con una vibración sorda en las paredes. Los corredores se iluminaron poco a poco, anunciando lo que millones de espectadores esperaban con ansias. Era el día del combate. La hora del duelo entre la invencible Kaelara y el enigmático humano sin pasado. Las apuestas ya se habían cerrado. Los ricos apostaban por Kaelara sin pensarlo. Los locos, por Gabriel. Y unos pocos, simplemente observaban, sabiendo que lo que iba a suceder no tenía precedentes. Gabriel no dormía. No lo hacía desde la noche en que Kaelara le entregó la daga ritual. Pasó horas meditando, con la mirada perdida en el techo de su celda, escuchando los ecos lejanos de los motores, del público impaciente, del destino respirando sobre su cuello. Sus pensamientos no eran de miedo, eran de claridad. Había llegado para desafiar un mito. Pero lo que había encontrado en Kaelara era más que una rival. Era alguien como él. Alguien cansada de fingir que lo que hacía tenía sentido. Antes de ser llevado a la arena, el protocolo exigía una revisión médica. A Gabriel no le importó. Apenas respondió las preguntas de rutina. Ni siquiera prestó atención al guardia que le entregó una lanza nueva, reforzada con aleación de titania. Su mente estaba en otra parte. Estaba con ella. Kaelara esperaba en la zona de preparación, en el vestíbulo donde los campeones solían concentrarse antes de entrar a matar. Pero esa vez, no sostenía su lanza. No llevaba la armadura completa. Solo una capa ligera cubría su cuerpo. Estaba sentada sobre un banco metálico, la mirada clavada en el suelo, como si estuviera repasando cada batalla de su vida. Cuando Gabriel cruzó la puerta, ella no lo miró de inmediato. Pero supo que era él. Podía sentirlo. Su presencia ya no era extraña. Era como una constante, un eco grabado en su respiración. Gabriel se detuvo frente a ella, a menos de 1 metro. Kaelara levantó la vista con lentitud. Por primera vez, no había dureza en sus ojos. Había duda. Una chispa de humanidad que su especie le había robado siglos atrás. Podríamos no hacerlo, dijo ella, en voz baja. Gabriel la miró sin sorprenderse. Sí. Pero si no lo hacemos, siempre nos preguntaremos qué habría pasado. Kaelara apretó los dientes. No por rabia. Por impotencia. Sabía que él tenía razón. He matado a más de 1000 seres. Ninguno se atrevió a mirarme como tú. Gabriel se agachó, apoyando una rodilla frente a ella. Le tomó la mano. No fue una caricia. Fue una decisión. No vine aquí para que me mates. Vine para verte como nadie más se ha atrevido. Kaelara lo empujó contra la pared cercana. El sonido del impacto metálico resonó en el pasillo.
Pero Gabriel no se defendió. No tenía intención de hacerlo. Ella apoyó su frente contra la suya. Ambos respiraban con fuerza. Sus pechos se alzaban al mismo ritmo. Las voces del exterior se apagaban, como si todo el universo se replegara solo para observarlos. ¿Qué eres tú, humano? Gabriel respondió sin pensarlo. La grieta en tu armadura. Entonces Kaelara lo besó. No fue un beso tierno ni amable. Fue salvaje, urgente, tembloroso. Como si en ese instante ambos supieran que el mundo estaba por cambiar. Que al cruzar la próxima puerta, ya no serían enemigos, ni siquiera rivales. Serían el centro de una tormenta que arrasaría siglos de tradición. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, sus labios todavía rozándose, Kaelara susurró: «Hazme caer si puedes. Pero si mueres, lo lamentaré por el resto de mis días». Gabriel sonrió. No como un guerrero, como un hombre que había esperado toda su vida para escuchar eso. Entonces procura no contenerte. Y juntos, en silencio, caminaron hacia las compuertas. Afuera, la arena ya hervía. El momento había llegado. Pero lo que nadie sabía era que el verdadero combate no sería por la victoria. Sería por lo que vendría después. Las compuertas se abrieron con un rugido mecánico. La luz artificial del Coliseo inundó el pasillo como un amanecer brutal. El sonido del público era ensordecedor, un mar de gritos, rugidos y chillidos alienígenas que sacudían la estructura misma de la estación. Pero para Kaelara y Gabriel, el mundo se había reducido a pasos lentos, firmes, hacia el centro de la arena. Ella caminaba con la lanza de obsidiana negra en la mano. Él con la daga ritual en la cintura y una lanza reforzada en la espalda. Ninguno hablaba. No hacía falta. Entre ellos, todo ya había sido dicho. Cuando ambos estuvieron frente a frente, a 5 metros exactos de distancia, el juez droquiano alzó su garra y pronunció la única palabra que importaba. «Comiencen». El mundo se detuvo. Kaelara se movió primero. Un salto lateral, la lanza girando sobre su muñeca como una extensión de su voluntad. Era rápida. Imposiblemente rápida. La arena estalló bajo sus pies. Su primer golpe era lo suficientemente poderoso como para atravesar la armadura de un blindado de guerra. Gabriel no bloqueó. Rodó hacia un lado, el filo de la lanza pasando tan cerca que sintió el viento cortarle el rostro. Al levantarse, ya tenía su arma en mano. El segundo intercambio fue más feroz. Ella atacó como una tormenta de acero y furia, cada movimiento preciso, letal, coreografiado con siglos de perfección. Él se defendía, pero no como un gladiador. Lo hacía como un bailarín al borde del abismo. Usaba su entorno, la distancia, incluso la arena suelta, para redirigir la fuerza, para evitar el contacto directo. La multitud enmudeció. No por respeto, por asombro. Por primera vez en generaciones, Kaelara no dominaba desde el primer segundo. Estaba midiendo. Estaba conteniéndose. Y todos lo sabían. Gabriel atacó. Una sola vez. Un giro de lanza directo al torso, que ella desvió con el antebrazo. Pero al hacerlo, lo miró a los ojos. Y allí, en medio de una danza de muerte, vio algo que jamás había visto en combate. Compasión. Él no quería matarla. No deseaba su cabeza como trofeo. Él deseaba que ella se encontrara a sí misma en esa lucha. Y eso la enfureció más que cualquier insulto. Kaelara cambió de ritmo. Dejó de ser la campeona elegante. Se volvió salvaje. Como una criatura que había estado encadenada demasiado tiempo. Golpe tras golpe, Gabriel retrocedía. Su brazo comenzó a fallar. Su hombro sangraba. La lanza ya no respondía con la misma velocidad. Pero no caía. No se rendía. Ella rugió. Lo empujó con una embestida de hombro y lo estrelló contra el muro de energía de la arena. Él cayó de rodillas. Su lanza lejos. La daga aún en su cinto. El público enloquecía. Querían sangre. Querían el grito final. El cierre. Kaelara se detuvo, con la punta de su lanza a un palmo del pecho de Gabriel. Podía atravesarlo en un suspiro. Nadie podría culparla.
Era su derecho, su deber. Pero él alzó la mirada y sonrió. No era una sonrisa arrogante. Era paz. Gabriel metió la mano lentamente en su cinturón. Sacó la daga. La alzó. Todos creyeron que se la lanzaría. Pero no lo hizo. La clavó en la arena. Kaelara no se movió. Gabriel habló, por primera vez en toda la arena. No vine a matarte. Vine a liberarte. Kaelara tembló. Sus brazos, firmes como columnas, bajaron la lanza. Miró la daga clavada en la tierra como si fuera una semilla. Nadie entendía. Nadie excepto ella. La multitud rugía exigiendo el final. Pero el final ya había ocurrido. Kaelara cayó de rodillas frente a él. No por derrota física, sino porque algo dentro de ella acababa de romperse. Algo que llevaba siglos encerrado. El Coliseo enmudeció. Y en ese silencio, Kaelara levantó el brazo de Gabriel hacia el cielo. «Él me ha vencido», dijo. Y nadie se atrevió a contradecirla. Ese día, el mito de la Invencible no terminó. Se transformó. Y Gabriel, el humano imposible, acababa de cambiar para siempre la historia de Zarcadia. Durante varios segundos eternos, el universo entero pareció contener el aliento. El brazo alzado de Kaelara, sujetando la mano de Gabriel, era una imagen que jamás se había visto en siglos de historia sangrienta del Coliseo. Los espectadores no sabían cómo reaccionar. Algunos permanecían paralizados. Otros gritaban de pura incredulidad. Pero nadie se atrevió a lanzar el primer abucheo. Nadie tenía palabras para explicar lo que acababa de presenciar. Las cámaras de transmisión captaban el momento desde todos los ángulos. Lo que transmitían ya no era solo una victoria. Era una transformación. El mito de la campeona invencible había sido quebrado, pero no con violencia. Fue derribado por la verdad desnuda de un alma que se atrevió a ver más allá de la máscara de la guerrera. Kaelara soltó a Gabriel lentamente y se volvió hacia el juez. La mirada que le dirigió no era de súplica. Era una orden silenciosa. Nadie diría lo contrario. Nadie se atrevería. El droquiano, confundido y tembloroso, alzó una vez más su garra. Con voz insegura, casi humana por la emoción, declaró lo impensable. El combate ha concluido. Gabriel de la Tierra es el vencedor. No hubo vítores. No aún. Solo silencio. Un silencio sagrado. El tipo de silencio que antecede a los grandes cambios. Esa noche, el Coliseo fue cerrado por primera vez en generaciones. Los combates fueron suspendidos indefinidamente. Muchos protestaron. Algunos incluso exigieron justicia. Pero nada cambió lo ocurrido. El sistema se rompió con una sola mirada, una decisión y una daga enterrada en la arena. Gabriel fue escoltado por los pasillos internos con guardias a ambos lados, pero no como prisionero, como una figura sagrada. Nadie se atrevía a tocarlo. Y Kaelara caminaba junto a él, sin hablar, pero con su presencia dominando cada rincón. Cuando llegaron a la cámara alta de los campeones, la sala donde los líderes del Coliseo deliberaban en secreto, Kaelara se adelantó. Habló una sola vez, frente a los rostros de piedra de quienes durante siglos controlaron su vida. «Ya no soy vuestra arma». Nadie respondió. Nadie se atrevió. Gabriel se acercó, puso una mano sobre su hombro. Ella no la apartó. Por primera vez, la diosa de la arena permitió que alguien compartiera su carga. Días después, las naves de transporte dejaron la órbita de Zarcadia. Una de ellas voló en dirección a los sistemas exteriores, hacia los planetas verdes más allá de las rutas comerciales. En su interior, Gabriel contemplaba las estrellas. A su lado, Kaelara, sin armadura, sin marca de guerra, con el cabello suelto y los ojos suaves, observaba en silencio. Ya no tenía que demostrar nada, ni a sí misma, ni al universo. Se detuvieron en un planeta remoto, cubierto de selvas eternas y cielos lilas. Allí construyeron su hogar, alejado del ruido, de los gritos, de los combates y del pasado. Cada mañana, Gabriel entrenaba como lo hacía en la arena, no por supervivencia, sino por disciplina. Y cada noche, Kaelara lo observaba y luego lo desafiaba a su manera.
a veces con una lanza, a veces con un beso. El amor entre ellos no fue inmediato. Fue construido, lento, como la confianza que se gana paso a paso. Pero cuando floreció, no hubo poder en la galaxia que pudiera deshacerlo. Con el tiempo, más guerreros llegaron a aquel mundo. Algunos exiliados, otros escapando de vidas forzadas. Y Kaelara los entrenó. No para la guerra, sino para la libertad. Para que aprendieran a luchar por sí mismos y no por un espectáculo ajeno. Gabriel y Kaelara se convirtieron en leyenda, no por la sangre que derramaron, sino por la cadena que rompieron juntos. Y así, en un planeta sin nombre, bajo un cielo sin arena, dos almas que se encontraron en medio del caos, aprendieron lo que significaba vivir. No como campeones, no como mitos, sino como ellos mismos.